Hoy murió el hombre más buscado de México y el gobierno no quiere que lo sepas. Hoy se acabó una era que manchó de sangre a todo un país. Hoy la familia del Mencho se reunió en un funeral clandestino en plena selva de Chiapas y lo que pasó ahí adentro te va a dejar sin palabras. Si crees que ya lo has visto todo sobre el narcotráfico mexicano, te aseguro que esto va a cambiar tu perspectiva. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar no lo vas a encontrar en ningún noticiero oficial. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder absoluto del grupo Jalisco Nueva Generación, falleció hace semanas por una insuficiencia renal que ni todas sus clínicas clandestinas pudieron salvar. Pero aquí viene lo más perturbador. El gobierno mexicano decidió guardar silencio absoluto. Ni una palabra, ni un comunicado, nada. Y la razón es simple, pero aterradora. Tienen miedo de lo que pueda desatarse cuando la noticia se confirme oficialmente, porque cuando cae un capo de este calibre, cuando muere el hombre que controló las rutas de sustancias ilícitas más importantes de todo el continente, lo que sigue no es paz, lo que sigue es conflicto por el control del territorio. La información que te voy a compartir fue filtrada por fuentes de inteligencia de la DEA y por contactos dentro de las propias estructuras de la organización. Esa información que circula en grupos cerrados, en la dark web, en mensajes encriptados que muy pocos han podido ver, y hoy te la traigo completa para que entiendas la magnitud de lo que está pasando. Todo comenzó la noche del 3 de diciembre. Eran casi las 12 de la noche cuando un convoy de 18 camionetas blindadas atravesó los caminos de terracería de la Frailesca en Chiapas. Las placas eran falsas, algunas de Jalisco, otras del propio Chiapas. Los cristales polarizados no dejaban ver nada del interior. Los vehículos avanzaban en formación perfecta, como si fueran un ejército moviéndose hacia territorio enemigo. Pero no iban al conflicto, iban a despedir a su líder caído. El destino era un rancho escondido en el ejido Cristóbal Obregón. Si ese nombre te suena, es porque apenas un día antes ese mismo lugar había sido escenario de enfrentamientos. La zona estaba caliente, como dicen por acá, pero eso no detuvo a la familia Oseguera. Nada iba a detenerlos de darle el último adiós al hombre que los había convertido en una de las organizaciones más poderosas del mundo. Cuando el convoy llegó al rancho, los protocolos de seguridad eran dignos de una operación de alto nivel. Nadie entraba sin chaleco antibalas, nadie se acercaba sin haber sido revisado al menos 3 veces. Personas armadas apostadas en puntos estratégicos vigilaban cada movimiento. Drones sobrevolaban el perímetro detectando cualquier presencia extraña. El Mencho estaba muerto, pero su organización seguía operando con la misma precisión que él les había inculcado durante décadas. Y entonces llegó el momento que todos esperaban con el corazón destrozado. Una caja de cedro forrada en oro fue bajada de uno de los vehículos principales. 40 miembros de élite la custodiaban como si llevaran el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto sentido así era, porque dentro de esa caja no había un cuerpo completo, había cenizas. Los restos del Mencho habían sido incinerados en Jalisco días antes para evitar que las autoridades pudieran exhibirlo, para evitar que sus enemigos profanaran sus restos, para asegurarse de que ni en la muerte pudieran humillarlo. La familia comenzó a descender de los vehículos uno por uno. El ambiente era denso, cargado de dolor y de algo más, de rabia contenida, de sed de venganza, de promesas silenciosas que se harían realidad en los días siguientes. La primera en aparecer fue doña Dulce, la madre del Mencho. Llegó en silla de ruedas, vestida completamente de negro con un rosario entre las manos, pero no era un rosario cualquiera. Las cuentas estaban hechas con casquillos de balas calibre 50. Un detalle que lo dice todo sobre la familia a la que pertenecía. Cuando vio la caja con los restos de su hijo, su grito desgarró la noche chiapaneca: «Mi niño, mi rey». Esas fueron sus palabras mientras alzaba las manos al cielo. «¿Quién me cuida ahora de los traidores? El destino te devolvió, pero el Señor te robó». 3 veces se desmayó doña Dulce durante esa noche. 3 veces sus hijas tuvieron que revivirla con agua bendita que alguien había mezclado con tequila reposado. La mujer que había criado al hombre más temido de México no podía soportar la idea de que su hijo ya no estuviera. No importaba todo el poder que había acumulado,
no importaban los miles de millones de dólares que había generado su imperio. En ese momento solo era una madre llorando a su hijo muerto. Los siguientes en llegar fueron los hijos del Mencho, Kevin, conocido en el mundo de estas organizaciones como el 03, y Ruby, su hija, a quien algunos llaman la reina del fentanilo. Kevin entró al rancho con un objeto de fuego en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. La imagen era impactante. El heredero del imperio más grande de México llorando como un niño pequeño frente a los restos de su padre. Kevin se acercó a la caja de cedro y se inclinó hasta que sus labios casi tocaban la madera. Susurró algo que los presentes apenas pudieron escuchar. Papá, por cada enemigo que enfrentamos ayer te vengamos. Chiapas es nuestra, pero sin ti, ¿quién manda? Esa pregunta quedó flotando en el aire porque esa era la gran incógnita. Con el Mencho muerto, ¿quién tomaría las riendas de un imperio que movía toneladas de sustancias cada semana hacia Estados Unidos? Ruby llegó después, su llanto era histérico, incontrolable. Se lanzó sobre la caja y comenzó a golpearla con los puños mientras gritaba: te construí la clínica en Villa Purificación y ni eso te salvó. Los gringos y el gobierno nos dañan lento. La clínica a la que se refería era un centro médico clandestino que la organización había construido específicamente para tratar los problemas renales del Mencho. Tenía equipo de última generación, médicos secuestrados de los mejores hospitales del país, medicamentos importados ilegalmente, pero nada de eso fue suficiente. Los hermanos se abrazaron sobre el ataúd. En ese momento hicieron un juramento que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. Por tu riñón enfermo, hacemos sufrir a México. No era una amenaza vacía, era una promesa. Y conociendo el historial de la organización Jalisco Nueva Generación, era una promesa que cumplirían al pie de la letra. El altar que armaron esa noche era una mezcla perturbadora de devoción religiosa y simbología de las organizaciones. En el centro había una fotografía gigante del Mencho con su característico bigote que se había convertido en su marca personal. Alrededor de la foto colocaron velas negras encendidas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del rancho. Flores de cempasúchil teñidas de rojo sangre rodeaban todo el conjunto, y al frente una manta con un mensaje claro: el que manda hasta en la muerte, CJNG por siempre. Pero había un detalle que me parece importante compartirte porque dice mucho sobre cómo operan estas organizaciones. Entre las ofrendas había un frasco con medicamentos para insuficiencia renal. Eran precursores químicos que habían sido fabricados en uno de los laboratorios de la propia organización en Chiapas, el mismo laboratorio que había sido decomisado por las autoridades un día antes. La familia tomó ese frasco y lo estrelló contra el suelo mientras gritaban maldiciones. Malditos riñones que te traicionaron más que los chapitos. Esa frase es reveladora porque muestra que incluso en el momento más doloroso de sus vidas, la rivalidad con la organización de Sinaloa seguía presente. Los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, habían sido enemigos mortales del Mencho durante años. Y ahora la familia Oseguera juraba que la traición de los órganos de su patriarca había sido peor que cualquier cosa que sus rivales hubieran hecho. Por cierto, antes de continuar quiero pedirte algo. Si esta información te está pareciendo valiosa, si crees que es importante que más personas conozcan lo que realmente está pasando en México, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. Activar la campanita de notificaciones te va a permitir enterarte cada vez que subamos contenido nuevo. Créeme que lo que viene en esta historia se pone aún más intenso. Ahora sí, continuamos. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Chiapas? ¿Por qué elegir ese estado del sur de México para realizar el funeral clandestino del capo más buscado del país? La respuesta tiene que ver con estrategia y con historia. Chiapas ha sido durante décadas un punto crucial para el tráfico de sustancias ilícitas que viene desde Guatemala. Las rutas que atraviesan la selva chiapaneca conectan directamente con los productores sudamericanos. El Mencho había invertido años en consolidar el control de esa zona. Había comprado autoridades locales, había establecido alianzas con grupos guatemaltecos, había construido pistas clandestinas para recibir aviones cargados de mercancía ilícita. Chiapas era su territorio
y quería que su último descanso fuera ahí, en la tierra que le había dado tanto poder. Pero la elección del lugar también fue un mensaje. Apenas un día antes del funeral, las autoridades habían realizado cateos masivos en la zona. Decomisaron 10 toneladas de sustancias ilícitas y varios aviones que pertenecían a la organización. Realizar el funeral justo ahí, a pocas horas de esos operativos, era una forma de decirle al gobierno que no les tenían miedo, que podían operar bajo sus narices, que ni siquiera la muerte de su líder los iba a detener. Ahora, déjame hablarte de un personaje que es fundamental para entender esta historia. La abuela Irene. Irene Cervantes era la madre del Mencho, una mujer de 82 años que falleció hace aproximadamente 4 meses, pero antes de morir hizo algo que la convirtió en leyenda dentro de la organización. Se llevó el secreto de la enfermedad de su hijo a la tumba. Fuentes de la DEA revelaron que durante los últimos meses de vida del Mencho, cuando su insuficiencia renal ya estaba en etapa terminal, la abuela Irene fue la encargada de mantener todo en secreto. Cambió las chapas de una recámara en su casa de Aguililla, Michoacán, y la convirtió en un santuario privado. Ahí armó un altar con fotografías de su hijo, velas que mantenía encendidas las 24 horas del día, flores frescas que cambiaba religiosamente cada mañana. Nadie podía entrar a esa habitación, ni siquiera el propio Mencho cuando todavía estaba vivo. La DEA tenía información sobre este altar secreto. Lo habían espiado a través de informantes infiltrados, pero nunca pudieron confirmar si el Mencho realmente estaba muriendo o si era una trampa para hacerlos bajar la guardia. Ahora sabemos que era verdad. El capo más poderoso de México agonizaba mientras su madre rezaba por él en una habitación sellada. En el funeral de Chiapas, la familia decidió recrear ese altar. En una de las habitaciones del rancho sellaron las ventanas y las puertas, colocaron la misma fotografía que la abuela Irene había usado, rodeada de balas de oro y, según algunas fuentes, kilos de sustancias ilícitas como ofrenda. Era su forma de honrar tanto al Mencho como a la mujer que guardó su secreto hasta el final. Los videos que circularon después del funeral son perturbadores. La mayoría fueron censurados rápidamente en TikTok y otras redes sociales, pero copias siguen apareciendo en la dark web y en grupos privados de WhatsApp. En uno de ellos se puede ver a Doña Dulce besando la caja de cedro, mientras de fondo se escuchan disparos al aire. Los miembros armados estaban realizando lo que llaman una salva, una tradición, en la que disparan sus dispositivos como forma de despedida. En otro audio filtrado se escucha la voz de Kevin, el 03, haciendo una confesión que nadie esperaba. La abuela Irene se llevó el secreto, pero hoy lo soltamos. Papá murió en Lagos de Moreno. Lo cremaron para que no lo exhiban, pero su espíritu vuela en helicópteros Black Hawk. Esa última frase es una referencia a los helicópteros que la organización ha derribado en enfrentamientos con el ejército mexicano, una forma de decir que el Mencho sigue presente en cada victoria que logran contra las autoridades. El gobierno mexicano mantiene un silencio absoluto sobre todo esto. La Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido ningún comunicado. La Fiscalía General de la República niega tener información sobre la muerte del Mencho. Es como si el hombre más buscado del país simplemente no existiera. Pero la DEA no está jugando el mismo juego. Fuentes estadounidenses confirmaron que ya subieron la recompensa por información sobre el Mencho a $15 millones. La frase que usaron es reveladora. Por si alguien lo resucita, es decir, ni siquiera ellos están completamente seguros de que esté muerto. Y es que en el mundo de estas organizaciones, la muerte de un capo no siempre es definitiva. Ha habido casos de líderes que fingieron su muerte para escapar de la presión de las autoridades. Ha habido casos de dobles que murieron en lugar del verdadero objetivo. La paranoia es parte del juego y mientras no haya un cuerpo que examinar, siempre quedará la duda. Pero las acciones de la familia después del funeral sugieren que esta vez es real, porque lo que hicieron en los días siguientes solo tiene sentido si el Mencho verdaderamente está muerto y ellos están tratando de consolidar su poder antes de que alguien más intente arrebatárselo. Rubio Ceguera grabó un video que circuló ampliamente en los canales de la organización. En él aparece con los ojos rojos de tanto llorar sosteniendo un dispositivo de fuego. Su mensaje fue directo y brutal. Por el funeral de mi papá
100 cabezas de enemigos. Chiapas llora hoy, pero mañana sangra. El Mencho vive en nosotros, no era retórica vacía. En las semanas siguientes los enfrentamientos en Chiapas se dispararon de manera alarmante, incidentes graves, confrontaciones, mensajes dejados junto a personas fallecidas. La organización estaba cumpliendo su promesa. Quiero hacer una pausa aquí para reflexionar sobre algo importante. Cuando hablamos de estas historias, cuando describimos estos eventos con tanto detalle, es fácil caer en la fascinación morbosa, pero no podemos olvidar que detrás de cada dato, detrás de cada nombre en clave, hay miles de víctimas inocentes, familias destruidas, comunidades aterrorizadas, un país que lleva décadas desangrándose por una situación que parece no tener fin. El Mencho no era un héroe. Era un hombre que construyó su imperio sobre montañas de sufrimiento, que inundó las calles de Estados Unidos con fentanilo, una sustancia que daña a decenas de miles de personas cada año, que ordenó actos graves, torturas, desapariciones. Su muerte no es motivo de celebración porque sabemos que otros tomarán su lugar, pero tampoco podemos ignorarla porque entender cómo funcionan estas organizaciones es el primer paso para algún día poder desmantelarlas. Ahora, déjame contarte sobre las reacciones que generó el funeral fuera del círculo íntimo de la familia, porque lo que pasó en ese rancho de Chiapas no se quedó en secreto por mucho tiempo. Los primeros en reaccionar fueron los rivales de la organización Jalisco Nueva Generación, la organización de Sinaloa, ahora controlada por los hijos del Chapo después de la captura del Mayo Zambada, vio en la muerte del Mencho una oportunidad de oro. Fuentes de inteligencia reportaron movimientos inusuales en las zonas fronterizas entre Jalisco y Sinaloa, refuerzos siendo enviados, objetos siendo distribuidos. Era obvio que estaban preparándose para una ofensiva, pero la familia Oseguera no se quedó de brazos cruzados. Kevin, el 03, asumió inmediatamente el control operativo de la organización. Las órdenes que emitió fueron claras. Cualquier incursión de los sinaloenses sería respondida con fuerza desproporcionada. No habría negociaciones, no habría treguas. La muerte de su padre sería vengada con sangre. La estructura de la organización Jalisco Nueva Generación siempre fue diferente a la de otras organizaciones. El Mencho había implementado un sistema casi de tipo operativo con cadenas de mando claras y protocolos estrictos. Eso significa que su muerte, aunque devastadora en términos emocionales, no dejó un vacío operativo inmediato. Los lugartenientes sabían exactamente qué hacer. Las rutas de distribución siguieron funcionando. Los laboratorios de producción no pararon ni un solo día. Pero hay algo que ninguna estructura puede reemplazar, y es el liderazgo carismático. El Mencho tenía algo que inspiraba lealtad absoluta en sus hombres, una mezcla de temor y respeto que hacía que nadie se atreviera a traicionarlo. Con él muerto, esa dinámica cambia. Las ambiciones personales empiezan a surgir, las alianzas se vuelven más frágiles. Es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen las fracturas internas. Las autoridades estadounidenses están observando todo esto con atención extrema. Para la DEA, la muerte del Mencho representa tanto una victoria como una preocupación. Victoria porque el hombre que encabezaba su lista de los más buscados ya no está. Preocupación porque saben que lo que viene puede ser peor. Una disputa de sucesión dentro de la organización más peligrosa de México tendría consecuencias devastadoras para ambos lados de la frontera. Hay otro aspecto del funeral que quiero destacar porque revela mucho sobre la mentalidad de estas organizaciones. El detalle religioso, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la rabia, la familia Oseguera no abandonó sus rituales católicos. Las oraciones, el rosario, las velas bendecidas, es una contradicción que muchos no entienden. ¿Cómo pueden rezar a Dios personas que han cometido actos inimaginables? La respuesta es compleja y tiene que ver con la cultura de estas organizaciones que se ha desarrollado en México durante décadas. Muchos de estos individuos genuinamente creen que Dios los protege, que sus actos están justificados de alguna manera, que pueden actuar durante la semana y confesarse el domingo. Es una distorsión de la fe que los académicos han estudiado extensamente y que explica fenómenos como el culto a la Santa Muerte o las capillas privadas que muchos capos construyen en sus propiedades.
En el funeral del Mencho esta religiosidad estaba presente en cada detalle: el rosario de balas de Doña Dulce, las velas negras que según la tradición espantan a los enemigos incluso después de la muerte, las oraciones que mezclaban peticiones a la Virgen de Guadalupe con amenazas a los rivales de la organización. Era un espectáculo único de devoción y situaciones difíciles entrelazadas. Antes de ir al cierre de esta historia, quiero nuevamente pedirte que si no lo has hecho, te suscribas al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y trayéndote información que no vas a encontrar en otros lugares. Activa la campanita para no perderte ningún video y si tienes algún comentario o información adicional sobre este tema, déjalo abajo. Leo todos los comentarios y me encanta saber qué piensan ustedes sobre estas situaciones tan complejas. El gobierno mexicano sigue sin confirmar oficialmente la muerte del Mencho. Es una estrategia que tiene sentido desde cierto punto de vista. Si confirman que el capo más buscado del país murió de causas naturales mientras ellos no pudieron capturarlo en décadas, quedarían expuestos a críticas devastadoras. Prefieren el silencio a la humillación. Pero el silencio tiene sus propios costos. Mientras el gobierno calla, los rumores se multiplican, las teorías de conspiración florecen y la organización aprovecha el vacío informativo para controlar la narrativa a su conveniencia. Ellos decidieron cuándo y cómo se supo de la muerte de su líder. Ellos filtraron los videos y los audios del funeral. Ellos siguen manejando los tiempos incluso ahora que su patriarca está muerto. La historia del Mencho es, en muchos sentidos, la historia del tráfico ilícito mexicano contemporáneo. Un hombre que surgió de la pobreza más absoluta en Michoacán y construyó un imperio que rivalizó con naciones enteras, que desafió al gobierno mexicano, a la DEA, a todos sus enemigos, y murió no en un enfrentamiento ni en una captura, sino por la falla de sus propios órganos. Hay algo casi poético en eso. El hombre que parecía invencible fue derrotado por su propio cuerpo, pero su legado de sufrimiento continúa. Sus hijos juraron mantener vivo su espíritu a través del terror. Sus miembros armados siguen operando con la misma brutalidad de siempre y las víctimas siguen acumulándose día tras día en un país que no encuentra la forma de escapar de este ciclo infernal. El funeral en Chiapas fue el final de una era, pero también el inicio de otra. Una era que probablemente será aún más difícil mientras los herederos del Mencho intentan demostrar que son dignos de su apellido. Una era en la que México seguirá pagando el precio de décadas de políticas fallidas contra el tráfico ilícito. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que la información te haya resultado valiosa y que ahora tengas una mejor comprensión de lo que realmente está pasando. No olvides darle like si te gustó el contenido, suscribirte si todavía no lo has hecho y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.